sabes ni cómo sentarte, ni pa... No, 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 qué desastre. Fonseca in the house, papi lindo, tantos años de verte, de escucharte, de sentir como ese primo que uno siempre quiere que le vaya bien Gracias, Moni, y muchas cada gracias. trabajo que sacas con el corazón se siente bonito. Gracias, gracias por esas palabras y por estar acá. La verdad es que estoy muy emocionado con este álbum, estoy muy emocionado con el mensaje que lleva el álbum. Me siento absolutamente representado con cada una de las canciones, pero sobre todo con ese título de este álbum. Claro, porque yo creo que hay cosas que solo el tiempo nos enseña, ¿no? Que uno hubiese querido aprender antes, pero que fueron los años los que uno aprendió y las cosas que pasaron también. Literal, yo creo que, y el tiempo, por lo menos en mi caso, no que antes no le hubiera dado el valor necesario, pero creo que no lo había de pronto honrado con tanta profundidad, ¿no? Y creo que definitivamente el tiempo es una de esas cosas que con los años empiezas a valorar cada vez más y empiezas a entender que sí, que haces lo que realmente quieres, estás donde realmente quieres, valoras esos encuentros familiares con los amigos, esas celebraciones, ¿no? Como desde hace ya un tiempo vengo hablando de eso. Eh, Aquellos que de ya no hecho, están. aquellos que no están en mi álbum anterior de Tropicalia, para mí la canción de Canto a la Vida tiene una frase muy bonita que es que el tiempo me ha ido enseñando que si hay buen vino no hay que guardarlo. Y, y así, ¿no? Como que he venido como dándole vueltas mucho a esa idea y me encanta verla como materializado con este álbum. Pero ¿en qué momento? Porque es que a veces las cosas que son están tan de frente que no nos damos cuenta, son Literal. tan palpables que no nos damos cuenta. ¿En qué momento te cae el chanfle de que este es el tema? O sea, es inevitable que yo haga este álbum en este momento porque todo mi vida me está hablando de esto. Pues mira, me encanta esa pregunta porque ese fue un proceso largo de meses para llegar a este título, porque yo quería hablar de esto. Digo, quería hablar del momento en el que estaba y de lo que yo sentía. Y el primer título que se me ocurrió, sin que hubiera ninguna canción que se llamara así, era Resistencia. Lo que pasa es que me parecía, y me sigue pareciendo, que daba como una idea distinta. Y yo me refería a resistencia porque creo que con los años uno va resistiendo, en el buen sentido de la palabra, al pasar de los años, a los momentos duros, sí, a tantas cosas, ¿no? Pero uno resiste y sigue. Y yo tengo 46 años y hoy en día siento que estoy en la resistencia en el buen sentido de la palabra, ¿no? Entonces, pero después dije, no, parece que resistencia da como una idea política del título. Después pensé en llamar el álbum 46, que es mi edad. Y, y me gustaba porque eso era como decir, bueno, este soy yo a los 46. Y después, cuando escribimos esta canción, antes que el tiempo se vaya, me costó decidirme porque siempre le he puesto el título a los álbumes con una palabra, pero después dije, esto es lo que me identifica en este momento. Y por eso tomé la decisión, pero lo venía pensando desde hace rato y ese fue como mi camino, Resistencia 46, antes que el tiempo se vaya, ¿no? Fue todo una aventura para llegar hasta acá. ¿Qué es lo que más disfrutas de esta etapa de tu vida o qué es lo que tú dices, carajo, siento que estoy viviendo plenitud? No, pues hay dos cosas. En lo profesional, los conciertos, ver hoy en día, porque en los conciertos puedo ver el resultado del camino recorrido y en eso me refiero a ver un público que canta desde las canciones que escribí hace 20 años hasta las que estoy escribiendo en este momento y eso es la satisfacción más grande del mundo. Y en lo personal, mis hijos, mi familia, ¿no, macho? Sin duda, ese es mi mundo y eso es lo que más disfruto. Uno tiene que también, aparte de, o sea, no resistencia, pero sí aprender a fluir con la vida y aprender a soltar y aprender a elegir las batallas que quieres pelear. ¿Qué, qué has aprendido a soltar, a dejar ir que antes tal vez te aferrabas más? Eh,
los videos. Y en los videos me refiero como en el argot colombiano, Ujú. como a no envidiarme con vainas y alivianarme un poquito, porque creo que uno a veces por sobrepensar situaciones o cosas que dije, o que he debido hacer esto, o que no he debido hacer lo otro, o que si tal persona sentí que estaba con una energía rara o no, como que empieza uno a cargarse de muchas emociones y de muchas energías y eso te desgasta mucho emocionalmente. ¿Y cómo haces para desconectarte de esas cargas y esas energías No, como pesadas? yo Porque creo que sí, porque hay veces a que está veces, pesado, claro, sí. pero claro, claro. Y aunque suena más fácil decirlo que hacerlo, sí me he puesto mucho como en esa tarea, como de decir como que, bueno, ya, mucho, que pase esa situación y no darle tanta importancia y ya, y en esto me refiero de verdad como a videos míos de la carrera, de canciones, que es que si esto lo he podido hacer así o esto lo he podido hacer allá. Nada, la vida nos va Te mostrando dabas las mucho azote, ¿no? oportunidades, sí, la vida nos va mostrando oportunidades, maneras de hacer las cosas y tienes que ir agradeciendo y encontrándolas y dándole el valor a ese tiempo que estás teniendo ahí para hacer lo que haces, ¿no? Claro. Algunas veces esta música tuya, esta guitarra, este pianito, o este sonido te lleva a esos momentos del pasado que siempre extrañamos, o nuestra niñez, qué olores, qué rituales, qué te lleva a ti a ese sentido de hogar de antes. La música. La música, sin duda, Mancho, la música es la que me hace ir y volver en un segundo 10, 20, 30 años atrás, porque yo oigo Yesterday de los Beatles, por ejemplo, y me devuelvo a los 7 años en la casa de mis papás, en el estudio, eh, viendo ese CD de los Beatles de Help. Ujú. eh, Oigo Lucho Bermúdez y me devuelvo a esos 31 de diciembre en familia. Oigo La Tierra al Olvido de Carlos Vives y regreso al colegio. Ujú. Eh, sí, la música me El propio café agarra con leche en la mañana y desayuné, porque no, sí, no, que cuántos niños en África y muriéndose de hambre, todo, todas esas mañanas, ¿no? todo, todo, todo. Me devuelve, sí, sí, sí. Pero sobre todo la música. Obviamente hay olores, ¿no? Hay ciertas cosas pero, pero la El música. sonido del vendedor, ese callejero que Sí, es sí, sí, inevitable en nuestros sí. países. Mijo, vienes con una canción que se llama Nunca me fui y habla de emigrar y yo he hablado uno de esos duelos de emigrar de los cuales son como duelos invisibles, porque como no se murió nadie y es tenaz dejar cosas atrás. Y ahora hay mucho con ese tema. ¿Cómo nace la canción? ¿Cómo manejas tú eso de estar fuera, pero emocionalmente tampoco haberte ido del todo, no? Nace, porque pues afortunadamente en estos 14 años que llevo viviendo fuera de Colombia, tengo la oportunidad de ir constantemente, casi que puedo decir que todos los meses. Y a mí me pasaba algo que siempre pensaba y lo tenía muy presente, y es que cuando aterrizo en Bogotá, inmediatamente como que me cambia el chip, como que de verdad siento que nunca me fui. Y, y algún día pensando en eso, como que no importa el tiempo que pase, si yo estoy parado en Bogotá, siento como si no me hubiera, de ahí, no me hubiera ido nunca de ahí. Y de ahí nace esa canción, cuando la canción ya está muy avanzada por esa vida que hablamos ahorita que va poniendo cosas en el camino y que te va guiando y Dios y tantas cosas, ¿no? Yo creo que tienen que ver con todo eso, que estaba viendo un documental de Rubén Blades y dije, no, pues donde yo invite al maestro Rubén Blades y me acepte la invitación para amplificar este mensaje de esperanza a millones de migrantes en el mundo, ¿no? Y con todo lo que se está viviendo. Total. Y eso que esto fue un poquito antes de que estuviera tan candente el tema, Ujú. pues que cuando la escribimos y se la envié
a Rubén y fue muy bonito porque no solamente aceptó muy rápido, sino que muy rápido se metió al estudio a grabar, eh, a proponer, a sugerir, a escribir también. Sí, no, él no eh, dice que sí nada más, él se mete con él se todos los mete con juguetes. todo pues imagínate, hecho, un regalo de la vida. Eso todavía hoy en día la oigo y miro eso y no puedo creerlo, ¿no? Es como que crecí oyendo la música de él. Qué bacano. Ya sabemos que te sientes como que en ese lugar en la vida, en este momento, ya llegando al quinto piso, en el que estás más reflexivo, estás dándole más valor al tiempo, a lo que vives, a lo que viviste antes. ¿Qué quieres para el resto de tu vida, para estos próximos 10 años, esta década de los 50, supongamos? O de ahí en Gozarme adelante. los momentos, gozarme el proceso, eh, tomármela con calma en el sentido de disfrutar ese instante cuando está uno en familia, ¿no? De no estar esperando que es que cuando viene la próxima gira y cuándo va a lanzar el próximo álbum y entonces cuándo nos vamos a ir para tal lado y es que cuándo viene el verano y cuándo no, sino el día, el momento, la vida, porque, porque es que sí creo que uno se la pasa siempre como poniendo como piedritas que está bien, como para uno decir, bueno, y es que esto viene para adelante profesionalmente o personalmente, Ujú. pero a veces por estar en eso se nos pasa el momento. Entonces, lo que quiero aquí en adelante es eso, y seguir haciendo música y seguir estando en escenarios y escribiendo canciones, pero sobre todo estando presente y gozándome el momento. Como es Fonseca cuando se levanta, o sea, es el propio que medita, te levantas temprano a componer, te acuestas tarde por componer, prefieres el silencio, los pajaritos, ¿cómo es el cuento tuyo? Eso ha ido cambiando mucho. En una época de mi vida trabajaba, digo, a nivel de composición y de producción de noche, hasta muy tarde. Hoy en día no. Hoy en día me gusta, digamos, este álbum, puedo decir que lo hice todo entre las 11 de la mañana y las 8 de la noche. Esos eran como más o menos los horarios de Ya se nota que composición eres papá y todo lo y demás. de producción, exacto. Soy papá, tengo 3 hijos. La vida en mi casa arranca a las 6 de la mañana. em, y me encanta estar ahí porque pues viajo mucho. Claro. Entonces me encanta estar ahí presente en eso, me encanta estar al final del día comiendo todos juntos, sentados. Em, sí, esa dinámica familiar es lo que más me gusta cuando estoy en mi casa. Ojalá me levantara así como dices tú a meditar y eso no. Mi meditación está en la música, en el escenario y en la Tú te composición. levantas con la alarma. Literal, literal. Yo me levanto porque en mi casa a las 6:30 eso ya es un boleo que... Me levantan los perros. Sí. Y que dame 5 minutos más. Para terminar, tienes tremenda presentación. Colombia, Portugal. O sea, tú sa- los que conocen a los colombianos saben que en nuestro país todo para cuando hay un partido, cuando juega la selección. ¿Cómo te sientes tú en ese momento? O sea, esa presentación tuya, el 26 de junio y que esté en tremenda época de mundial. Feliz con esa presentación porque ese partido ha generado una expectativa muy particular y se siente. Creo que era las boletas que Sí, más tuvieron además, request. pero siento que ha generado mucha alegría. Creo que en un momento como el que estamos viviendo, el fútbol nos está trayendo esa unión tan bonita. Miami, que ha sido mi casa durante 14 años, es quien recibe a la Selección Colombia para eso y esta celebración mundial, que además me encanta el nombre del concierto, pues es eso, ¿no? Es celebrar un momento de unión, de alegría, de fiesta, De olvidarse de de todos los fútbol, de problemas, olvidarse de todo. Entonces ahí vamos a estar el 26 de junio en el Doral Amphitheater para una celebración mundial con todas las de la ley. mira, ¿y tú eres de los que te pones bravo, te deprimes o a eso sí cuando la selección pierde, cuando tu equipo pierde o lo vives Lo y vivo, sigues? no, lo vivo intensamente. Ahora, no sé si no deprimirme,
Pero sí, claro, Hay gente claro, que no le cuando puedes hablar después que su equipo no, perdió. pero, pues, yo me acuerdo siempre que cuando hemos estado en mundiales con la selección Colombia, siempre pues, cuando hemos estado eliminados en las distintas fases, uy, claro, siente uno un golpe, porque es que sí es algo que une muchos corazones, ¿no? Y se ¿Y siente la también te energía. terminas como técnico de fútbol o qué? No, tampoco, Sí, porque todos terminamos como técnicos de fútbol queriendo decirle al técnico lo que tiene que hacer, ¿no? tampoco llego hasta allá, pero sí vivo el mundial con mucha pasión. Papi, antes que el tiempo se Antes que el vaya, tiempo se vaya. que es la lección que todos tenemos que aprender, ¿no? Sí, esa es la lección, ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Gracias. A ti, gracias por estar acá. Un abrazote.